Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Díaz y el día de hoy vamos a platicar sobre las señales para identificar el consumo de sustancias en adolescentes. Uno de los aspectos que debemos de contemplar cuando hablamos del tema de adicciones en adolescentes son las razones que llevan a los jóvenes a iniciar en el consumo de sustancias. Generalmente pensamos que son las amistades y en gran medida los amigos participan del proceso del consumo de sustancias. Sin embargo, debemos de ver que este fenómeno es mucho más complejo y que no podemos depositar toda la responsabilidad en las amistades que tienen los adolescentes. Por otra parte, creo que ese es el chivo expiatorio más sencillo, ¿no? Los amigos lo inducieron al consumo o la inducieron al consumo de sustancias. Creo que cuando ampliamos la perspectiva podemos ver un panorama mucho más amplio que conlleva una experiencia profunda de sufrimiento y que implica no solo a los compañeros o al contexto escolar, sino implica a la familia, implica a la comunidad, implica a las instituciones educativas y a la sociedad misma. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos las razones del por qué un adolescente inicia en el consumo y también las señales para poder identificar este consumo, debemos tomar en cuenta algo relevante, que el consumo es la consecuencia de muchas otras razones y de muchas otras circunstancias de sufrimiento. Por lo tanto, debemos ir pausando para poder tener una aproximación mucho más cercana a las necesidades que tiene cada uno de los adolescentes. Uno de los factores que yo veo que está causando muchos problemas en la actualidad es la ausencia de los padres en el proceso de crianza. Y hay una ausencia física a veces, pero también hay una ausencia en punto de interés, en supervisión, que creo que de la cual los adolescentes están padeciendo y que también ha provocado que hay un aumento considerable en el consumo de drogas, tanto en preparatorias, secundarias, incluso ahora lo podemos ubicar en primaria. Creo que muchos padres de la época contemporánea están luchando en no caer en esa medida de autoritarismo con el que fueron criados, pero están yéndose hacia un polo opuesto donde hay mucha negligencia o poca participación. A veces hay problemas para establecer límites o establecer reglas claras en cuanto a la dinámica que se vive en casa con los adolescentes. Por lo tanto, creo que es un buen momento para que los padres hagan un balance entre su historia de vida y las necesidades de sus hijos, porque en muchos momentos el posicionamiento del padre no tiene que ver con lo que el hijo necesita, sino con lo que no quisiera repetir de la historia que vivió como adolescente. Entonces creo que desde ahí ya hay un desajuste en cuanto a las necesidades que va teniendo cada uno de los jóvenes o de las chicas en relación a los límites. Debemos de recordar que los límites no solo son restrictivos, también sirven como un apoyo. Entonces, cuando nosotros establecemos límites, ahí el adolescente puede sostenerse para saber hasta dónde llegar y cómo regularse, porque a veces confiamos en demasía en que el adolescente puede regularse en muchas maneras cuando todavía no está listo para tomar muchas decisiones o cuando necesita tener un feedback o una retroalimentación continua por parte de los padres o de los tutores o de los docentes para poder tomar una decisión más conveniente. ¿Cuáles son los factores que llevan a los adolescentes al consumo de sustancias? Son muchísimos, pero me gustaría enlistar algunos. El primero me parece que son problemas de orden afectivo. Los trastornos del estado de ánimo yo los consideraría uno de los principales factores relacionados con el consumo de drogas. En lo particular, yo tengo aproximadamente 14 años trabajando con adolescentes de manera ininterrumpida y muchos de estos adolescentes han tenido consumo de marihuana principalmente. ¿Qué es lo que yo ubico en estos jóvenes? Trastornos de ansiedad y de depresión, mayormente de ansiedad.
Algo importante que necesitan saber los padres es que el consumo de marihuana para muchas personas les ayuda a regular los estados de ansiedad. El problema son todas las consecuencias de orden psicosocial y el nivel de dependencia que se puede desarrollar y así también como la transición que se puede hacer del consumo de marihuana a otras drogas de mucho mayor potencial adictivo. Además de que la marihuana en los adolescentes produce algo que se llama abulia, que es una pérdida de voluntad de muchos de los factores que motivan al adolescente a seguir con su crecimiento convencional. Por eso es que vamos a ver que cuando los adolescentes tienen un consumo recurrente de marihuana, muchas veces abandonan la escuela, vuelven descuidados con su apariencia física, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos de correlacionar los trastornos del estado de ánimo con el consumo de marihuana principalmente, pero también puede pasar por otro tipo de sustancias como la metanfetamina o el crack, que pueden ser drogas estimulantes y que pueden, digamos, dar cierta vitalidad ante estados de depresión, por ejemplo. Otro factor que debemos cotejar considerablemente son los problemas de orden familiar. Y con esto no solo me refiero al tema de que los padres tengan un mal estilo de crianza, creo que debemos de superar esa mirada donde se culpa al padre o a la madre de la conducta adictiva de los hijos. Pero sí hay familias donde hay una dinámica de mucha tensión, donde obviamente los líderes de la familia, que pueden ser los padres, participan en esta dinámica conflictiva o caótica, pero no son los únicos que participan, también participan los hermanos, a veces están involucrados los tíos, los primos, los abuelos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que necesitamos tener una perspectiva un poco más alejada de nuestra propia familia y poder ver cómo interactuamos, porque a veces estamos tan dentro de la dinámica familiar que no nos damos cuenta del nivel de afectación que produce en cada uno de los miembros la manera en que nos relacionamos. Entonces el tema familiar es significativo. Otro factor que vamos a ubicar con el tema de sustancias son las experiencias traumáticas. En muchos momentos los jóvenes o las chicas desde muy joven, desde la infancia, perdón, tienen problemas por eventos traumáticos. Principalmente uno de los más comunes en México, lamentablemente, es el abuso sexual. Entonces son temas que están ahí, que no se hablan o que no se resolvieron o que se resolvieron de una manera que provocó que perdurara el trauma. Y esta experiencia traumática de vacío, de temor, de inseguridad constante, de incertidumbre, va desgastando considerablemente la calidad de vida de la persona y el sistema nervioso. Y por lo tanto, cuando la persona encuentra una relación que le brinda cierto placer, cierta tranquilidad al encontrarse con la sustancia, es fácil que recurra a mantener esta práctica de consumo. ¿Cuál es otro factor que debemos de contemplar? Lo que mencionábamos, que sería las amistades y el contexto comunitario. Vamos a ver que en muchas comunidades, incluso en muchos países o regiones, el consumo de drogas está normalizado. Incluso hay familias donde los jóvenes inician el consumo con sus tíos, con sus primos o con los propios padres. Por ejemplo, el consumo de alcohol en México, que está muy normalizado, y como muchos padres incitan a los hijos a consumir alcohol bajo este discurso de quiero que aprendas a tomar, o prefiero que lo hagas en casa que lo hagas afuera. Si tomamos en cuenta que el alcohol es una droga ilegal para menores de edad, pues estarían incurriendo en un acto ilegal. Pero como está contextualizado o la dinámica cultural nos lleva a legitimar el consumo de alcohol, no lo vemos como una cuestión ilegal, cuando en realidad lo que están haciendo esos padres es incurriendo en un delito. Y que a veces esos parámetros también son confusos para el adolescente, porque dice, mi papá me deja tomar, pero se enoja mucho si fumo marihuana. Y entonces, a veces bajo la información que tienen en Internet, utilizan estos discursos en contra de los padres. Es decir, bueno, es un doble discurso. En realidad la marihuana, a veces dicen eso, ¿no? No digo que suceda de esa manera. Hace menos daño, tiene más beneficios que el alcohol,
por lo tanto lo que estoy haciendo es correcto. Entonces, esos factores son elementos. Otro factor que debemos de contemplar dentro de los elementos para que se produzca el consumo de sustancias es la disponibilidad. Aquí en México tenemos un serio problema con la disponibilidad porque a veces es más fácil consumir marihuana, es más barato que comprar una cajetilla de cigarros. Bajo esa realidad, vamos a ver que la mayoría de los adolescentes van a estar expuestos al consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque prácticamente en muchas de las escuelas en México vamos a ubicar, y yo creo que también en otros países de América Latina, pero en México tenemos un serio problema con eso, ¿sí? Que el consumo de sustancias ni siquiera está fuera de la escuela, está dentro de la escuela y está dentro de las comunidades y en muchos momentos está dentro de las propias familias. Cuando un primo, el tío o a veces el padre o la madre son quienes proveen de la droga a los adolescentes. Bueno, ahí tenemos algunos factores. Ahora vamos a ver cuáles podrían ser señales para, primero para ver un inicio en el consumo y después para empezar a tener focos rojos o amarillos sobre la forma en que se está consumiendo. Me gustaría dividirlo de esas dos formas. La primera, ¿cómo identificamos que un adolescente o una adolescente está iniciando en el consumo de sustancias? Primero, lo que vamos a ver es un cambio de actitud. El adolescente inmediatamente cuando inicia en el consumo de sustancias cambia su actitud. Y no solo cambia su actitud por las sustancias, sino cambia su actitud porque el elegir consumir una sustancia modifica su percepción sobre la realidad. Es un fuerte golpe al desarraigo y a ir en contra de lo que dice la familia. O bien, cuando son familias que tienen experiencia adictiva, es un fuerte brinco hacia sentirse en una posición horizontal donde ya está haciendo lo que el resto de la familia hace. Tomando en cuenta esto, la actitud va a cambiar, va a tener una actitud más desafiante hacia las autoridades y que no tiene que ver propiamente con la adolescencia, sino un cambio significativo. Y es ahí cuando los padres, si están cercanos, lo van a notar inmediatamente. Probablemente cuestionen, probablemente ya no quieran hacer actividades en común con la familia, etcétera, etcétera. Otro cambio que vamos a notar rápidamente es el cambio de amistades. Generalmente cuando alguien inicia en el consumo de sustancias, los amigos que tiene alrededor o los amigos más próximos generalmente no consumen o no todos consumen. Cuando el adolescente empieza a profundizar en el consumo o adentrarse más en el consumo, inmediatamente cambia de amistades, porque las amistades y las actividades sociales empiezan a girar en torno al consumo. Y por lo tanto vamos a ver que se reúne con adolescentes que tienen ese interés en común. Ese es un factor. Otro factor importante es que aspectos o actividades que antes parecían relevantes comienzan a perder relevancia. Incluso muchas de las cosas que el adolescente hacía en otros momentos, ahora las comienza a criticar y a denostar como si no fueran relevantes. Incluso a sus antiguas amistades los empieza a ver como aburridos, como ñoños, como tontos o como niños, porque siente que este paso hacia el consumo es una forma de desarraigo y de crecimiento y de madurez dentro de su contexto social. ¿Qué otro factor vamos a ubicar? Ya que se desprende de los amigos más cercanos, empieza a tener un cuestionamiento mucho más fuerte. Bueno, antes de los amigos se empieza a separar de la familia, empieza a tener un distanciamiento significativo, empieza a interactuar mucho en soledad, empieza a tener conductas sospechosas, tendientes como a buscar algo clandestino, ya sea pasar mucho tiempo solo, tener el cuarto cerrado, mm, ocultar cosas. Cuando vemos esas diferencias vamos a ver un cambio importante, ¿sí? Obviamente algunos de estos cambios son comunes en prácticamente todos los adolescentes porque es parte del proceso de maduración. Sin embargo, cuando
conocemos a los adolescentes, vamos a ver esas variantes. O sea, cuándo es parte de la adolescencia y cuándo ya tiene que ver con otra cosa. Que no necesariamente, como le repito, tiene que haber un consumo, pero sí hay un factor que debemos de poner atención. Porque en muchos momentos cuando profundicemos nos daremos cuenta que es el inicio de un consumo de sustancias. Otro elemento que debemos tomar en cuenta es que empiezan a cuestionar las reglas sobre los horarios y sobre las normas morales, porque el consumo de sustancias abre un panorama distinto, no solo por la sustancia, como les he repetido, sino por la dinámica que tienen los amigos que consumen. Entonces hay un cuestionamiento considerable a las reglas y a la moral de la familia. Generalmente el adolescente empieza a ver como anticuados o ah, sí, como anticuados o conservadores a los padres porque se compara con los padres de sus amigos consumidores y normalmente ahí existe un código o unas reglas muy distintas a las que él vive en casa. Y entonces empieza a desarrollar un sentido de injusticia con respecto a lo que él vive. Y esto se va a manifestar constantemente en que el adolescente cuestione y exija a los padres mm, exija a los padres recibir el mismo trato que reciben los amigos. Y entonces en muchos momentos se va a ir comparando con los compañeros o con los amigos consumidores y eso va a empezar a generar muchos conflictos. Otro factor que vamos a ver es que hay un cambio significativo en su rendimiento académico. Habrá jóvenes que por su capacidad intelectual y por otros factores realmente no tengan una variante tan grande a nivel académico, pero son una minoría. La gran mayoría va a tener un desplome significativo en su rendimiento académico por varios factores, porque ya no les es motivante, porque se reúnen con jóvenes que no tienen tanto interés en el área académica y porque van a empezar a dedicar mucho tiempo a actividades relacionadas con el consumo o con este grupo de personas con las que consumen. Otro aspecto también significativo es que pueden cambiar su forma de vestir, la música que escuchan, ¿sí? Porque en muchos momentos vamos a ver que el consumo también está involucrado con una actitud contracultural. Incluso de acuerdo al grupo de amigos con los que tú te reúnes a consumir, pues va a ser en gran medida la actitud y la vestimenta que vas a asumir. No todos los que fuman marihuana actúan de la misma manera ni se juntan con las mismas personas. Puede ser que tú consumas marihuana con un grupo de jóvenes o de adolescentes que gustan del reggae, ¿no? Pero también lo puede ser con alguien, con grupos que les gusta el rock o grupos que les gusta los corridos o que les gusta el rap. Entonces, todos esos factores van a ser significativos y van a marcar un parámetro de cómo el adolescente se va a posicionar frente a la familia. Otro aspecto que debemos de cuidar mucho son cómo regresa el adolescente después de una fiesta. Muchas veces los padres, por flojera o por también petición de los adolescentes, ya no van por ellos a las fiestas, pero tampoco se dan cuenta de cómo llegan. Y entonces en esta transición, después de las fiestas, normalmente muchos llegan muy intoxicados, ya sea de alcohol, de marihuana u otras drogas, pero los padres no se enteran de esa situación. Una de las señales que debemos de tomar en cuenta es cuando el adolescente ya no quiere llegar a casa, cuando comienza a tener pretextos y empieza a mentir para buscar excusas de no llegar a casa, de quedarse en un amigo, de que está muy lejos la fiesta, etcétera, etcétera. Cuando empecemos a ver estas señales, debemos de comenzar a preocuparnos, porque puede ser una señal de que incluso probablemente ni siquiera participe en la fiesta, o si estuvo en la fiesta, estuvo consumiendo marihuana, alcohol u otras drogas. Ahora en la actualidad, por ejemplo, existen fiestas clandestinas que organizan adultos. Y eso pasa hasta en los mejores colegios, en los colegios más costosos, hasta en las comunidades más vulnerables. Se hace una convocatoria por Facebook, algunos adultos y algunos adolescentes confluyen en eso, organizan el evento, cobran un cover o una tarifa de ingreso y hay alcohol, hay drogas y hay un montón de situaciones, ¿no?
muchas conductas de riesgo a nivel sexual, por ejemplo, porque no solo participan adolescentes, sino también se involucran adultos. Por lo tanto, si los adolescentes comienzan con actitudes sospechosas en cuanto a las fiestas o a veces dicen que van a una fiesta y de ahí se van a otra fiesta, hay que estar monitoreando. Yo creo que ese es uno de los aspectos importantes. Cuando identifiquemos que los adolescentes nos están mintiendo en ese tipo de transiciones, creo que es importante no solo aplicar un castigo, sino comprender qué está pasando. Porque creo que el error más grande que tenemos cuando vemos estas señales, estos focos amarillos de alerta, es que inmediatamente queremos castigar y que ese castigo solucione toda la problemática. Y debemos de cambiar esta perspectiva porque no estamos castigando la conducta. Necesitamos comprender la experiencia que produce esa conducta para poder ser un soporte y poder establecer un límite que realmente ayude al crecimiento del adolescente y no solo castigue la conducta que nosotros no deseamos. En mi experiencia, el gran problema que tiene el adolescente es que no se siente comprendido por los padres, ni por la escuela, y muchas veces ni por los amigos. La experiencia adictiva generalmente es una experiencia que conlleva mucha soledad. Y creo que hay algo muy sencillo. Cuando alguien no se siente feliz con su familia, va a intentar buscar una familia sustituta. Entonces, cuando veamos este tipo de conductas y cuando veamos que los adolescentes se arraigan mucho más a estos grupos de consumo que hacia la propia familia, debemos de preguntarnos cómo está funcionando nuestra familia y cómo estas señales, más que hacernos perder la cabeza y querer buscar un internamiento inmediatamente, nos deben llevar a cuestionar cómo nos estamos relacionando dentro de este contexto y qué tipo de apoyo y comprensión necesitan los jóvenes para salir adelante de esta situación. Bueno, espero que estas recomendaciones les hayan ayudado. Yo les invito a que estén al pendiente de sus hijos y sobre todo no sobreprotejan. Un ejercicio constante es preguntarse la edad que tienen sus hijos y ver si el trato que ustedes les dan está acorde a esa edad. Porque a veces les damos un trato de más pequeños o a veces les queremos dar un trato como si fuesen adultos. Incluso en la ropa que eligen para vestirse. A veces es carta abierta o a veces la madre o el padre les compra la ropa. Entonces creo que necesitamos encontrar puntos medios que les ayuden a ellos a lograr un equilibrio en la experiencia. Bueno, les agradezco mucho, quedo a sus órdenes y espero que nos podamos seguir viendo en este canal de YouTube. Hasta pronto.